Hola Kevin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? ¿Qué tal? Sí, sí, te escuchamos claramente. ¿Qué tal, Brian? Sí, veamos un poquito de cómo construir más que nada este juego de Tic-Tac-Toe usando Blazor. Bueno, quizás por ahí, yo sé que en otros países, quizás tengan otros nombres, tres en raya, el gato me parece, o tres en línea incluso. Entonces, para que igual entrar un poquito en contexto de qué vamos a hacer. Listo, Kevin, muchas gracias. Entonces sí, es un poquito conocido y el juego y va a estar muy interesante ver cómo se realiza esto en Blazor. Sí, sí. Compartes ya tu pantalla para... Sí, a ver, ¿pueden ver mi pantalla ahí? Mm, sí, listo. Entonces, ¿Sí se Kevin, ve? muchas gracias, el escenario es tuyo y... Ya listo. Bueno, primero agradecer a todas las personas que están aquí, a los que me conocen y más que nada a la comunidad también por esta oportunidad y a este evento Global Azure más que nada. Entonces, vamos viendo. Lo que vamos a ver hoy es este juego Tic-Tac-Toe hecho en Blazor como tal. Y bueno, lo que estaba mencionando, que básicamente este juego también es conocido como, tiene otros nombres, Tres en Raya, El Gato, quizás en otros países no sé qué otros nombres se manejen, pero este juego que lo jugamos en papel y con pluma, vamos a tratar de llevarlo acá con Blazor. Entonces me presento un poco, me llamo Kevin Santa Cruz, tengo una licenciatura en diseño web y aplicaciones multimedia en la SPOL. Bueno, llevo más de alrededor como 4 o 5 años trabajando en industrias privadas, en diferentes proyectos. Y bueno, siempre me ha interesado este tema de eventos y más que nada participar con la comunidad y compartir, estar ahí presente, también participar. Y bueno, en este momento que me ha tocado ser como speaker y nada, la verdad es mi primera vez. Y bueno, veamos lo que les tengo preparado. Aquí vemos un poquito de la agenda que vamos a ver más que nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar el proyecto, qué es lo que vamos a hacer, explicar un poquito de qué es Blazor, las diferencias de modelos de hosting para Blazor. Y aquí viene el punto como que un poco más extenso, que es el desarrollo de la aplicación, que igual vamos a ver temas de bindings, de eventos, de cosas de estados. Y por último, qué recursos yo utilicé para hacer esta pequeña aplicación. Entonces, aquí como pueden ver, un pequeño video donde la idea es tener como que diferentes componentes que se van a comunicar uno con otro, desde el más mínimo, que podríamos decir que es como un cuadrado, este de aquí que está envuelto del tablero como tal, y digamos que todo el juego en sí, o game, que tiene tanto el tablero como un historial de movimientos. Entonces la idea sería plasmar esto de aquí, cómo comunicarse entre los diferentes componentes y bueno, si es que nos da el tiempo, también hacer el tema del historial. La verdad es que no es tan complicado, pero esperemos que nos alcance el tiempo. Pero al menos hacer lo que es el juego, eso sí. Entonces, un poquito de lo que es Blazor. Bueno, aquí tenemos que igual es un framework SPA que sirve para construir aplicaciones interactivas usando C Sharp, HTML y CSS. Lo podemos ejecutar tanto del lado del servidor o del lado del cliente gracias a WebAssembly, que básicamente es un web estándar y por lo tanto no necesitamos de ningún plugin como antes se necesitaba con Flash o tener un Silverlight que anteriormente se usaban. Y también tenemos lo que es interoperabilidad con JavaScript. Incluso podemos usar, si ya tienen librerías hechas en JavaScript, usarlas en Blazor. Aunque bueno, la idea es también desacoplar un poquito aquí de la parte de JavaScript, pero igual es una opción, se lo puede hacer. Aquí tenemos la evolución, cómo ha venido el proyecto. En 2018 tenemos que inició el repositorio como tal, aunque antes sí hubo una presentación de alguien de Microsoft que presentó el proyecto, pero oficialmente digamos que fue en 2018. Y los dos puntos importantes, que es septiembre de 2019, cuando se hace el release de Blazor para el server side, y básicamente hace un año
en mayo del 2020 lo que es para el client-side, que lo vamos a estar usando con WebAssembly. Y aquí lo que tenemos un poquito a partir de ahora en adelante, que se está trabajando en otro proyecto, que es Blazor Mobile Bindings, que la idea es mantener Blazor como tal, como base, para hacer aplicaciones tanto para Android o iOS. Entonces, aquí un poquito de cómo se maneja este tema de los modelos de hosting. Del lado izquierdo, que tenemos el server side, básicamente ha sido como que tener del lado del servidor, instalar todas las dependencias mínimas. Por eso tenemos por debajo el .NET, en este caso el runtime de .NET, que nos va a cargar todos los componentes de Razor, y ahí tenemos nuestra aplicación. Y nos comunicamos a través de SignalR, que básicamente me va a manejar todas las comunicaciones simultáneas, y digamos que es como manejar WebSocket. Aquí la idea sería que todos los eventos que se manejen del lado del cliente sean enviados a través de SignalR y son procesados en el lado del servidor. Y este mismo envía una respuesta y se muestra en el cliente como tal. Y por el otro lado, que es el que vamos a estar usando, que es el client side, desde lo más abajo tenemos WebAssembly, que ahí tenemos .NET, que tenemos el CLI, que va a ser nuestro interpretador básico, y de ahí tenemos ya nuestros componentes Razor. Y todo eso ahí vamos a conformar lo que es el Blazor. Bueno, también Blazor se compone de las palabras browser y Razor, entonces ahí tenemos como que de dónde viene este nombre. Y bueno, del lado del client side, digamos que también una de las pequeñas desventajas es que mm, hay que esperar que se cargue toda la librería de .NET, aunque la verdad no es tan pesada, es en kilobytes, pero digamos que eso puede ser como que una de las pequeñas desventajas, más que nada, aunque igual eso ahí se ha venido optimizando día tras día para reducirlo a lo máximo. Aunque la verdad yo sí lo he probado, quizás no en un ambiente de producción, pero sí como que entre pruebas y desarrollo, y no he tenido como que ese tipo de problemas todavía. Entonces, aquí vamos a ver un poquito de la aplicación. Vamos a ver manejo de componentes, los bindings, eventos y también la comunicación de estos eventos hacia los padres. Entonces vamos a ver cosas de delegados y los estados que, digamos, me va a servir para el tema de la información que estoy manejando entre los componentes. Entonces, déjenme compartir mi otra pantalla. Me dicen si la pueden ver aquí. A ver, ahí. ¿Pueden ver mi pantalla? Si alguien me puede confirmar. Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, se puede ver. Ya, listo. Entonces, nada, aquí tengo Visual Studio 2019, la edición Community abierta. Entonces lo que voy a hacer es crear un proyecto. Bueno, para poder trabajar realmente con Blazor, yo voy a necesitar tener instalado el SDK de .NET. Pueden trabajar con la última versión, que es la versión 5, o la estable, que es la 3.1. En este caso yo tengo las dos versiones, vamos a trabajar con la 5. El proyecto igual lo desarrollé cuando estaba la versión 3 y no he tenido problemas. También con la 5 no me ha dado ningún problema de compatibilidad. Entonces estamos viendo que igual el avance de este framework como tal, de los cambios que se han venido haciendo, igual no me ha implicado como que hacer tantos cambios en la aplicación. Entonces aquí voy a crear un proyecto WebAssembly. Le voy a poner Azure, Global Azure, y le voy a poner Tic-Tac-Toe. Voy a crear el proyecto. Bueno, aquí tengo las dos versiones. Le voy a dejar con .NET 5 y voy a dejar configurado para manejarlo con HTTPS. Igual aquí una de las cosas o cosas importantes que sí podemos hacer con Blazor es que la podemos hacer una aplicación web progresiva. Entonces, también dependiendo de lo que se quiera lograr hacer, tenemos esa opción. Entonces, le voy a dar crear. Y bueno, aquí me va a crear como que el proyecto básico, una estructura básica. Y antes que nada, lo que voy a hacer es igual, veamos que
que me corra esto de aquí para no tener ningún problema. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Se ve el navegador ahí? Sí, 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 Ya, podemos ver el listo. modelo. Ya, perfecto. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el Hola Mundo en Blazor, que la verdad es súper básico. Tenemos tres páginas, Home, un Counter y un Fetch Data, que bueno, básicamente esto de aquí es una pequeña demostración de cómo cargar datos de una fuente externa. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a eliminar estas tres páginas y vamos a crear como que nuestro tablero. Vamos a empezar a crear nuestros componentes y a conectarlos. Entonces, aquí algo importante que sí me gustaría mencionar, que igual es el tema de manejo de rutas, que bueno, al menos yo se lo veo bien sencillo. Aquí dentro de nuestra carpeta páginas, por ejemplo, en Counter, lo que tenemos es esta directiva, page, y simplemente definimos como que una ruta, en este caso counter. Y si nos vamos por acá, nos vamos a counter, ese componente es el que se está mostrando actualmente, que vendría a ser este código. Bueno, para yo voy a ir a eliminar estas tres páginas, las voy a eliminar por completo. Vamos a ir creando como nuestros componentes como tales. Recuerden que, bueno, básicamente el juego, lo que necesito es tener mi tablero. Voy a tener, digamos, desde lo más grande es el juego, que tiene el tablero, tiene el historial, y digamos que el juego maneja los diferentes como que botones o espacios o cuadrados, por así decirlo, que va a ser donde van a ir, en este caso, los símbolos. Entonces, siguiendo como que tratando de conectar eso de ahí, lo que voy a hacer es crearme mi primer componente, un componente Razor, que le voy a poner Square. Lo voy a crear. Bueno, aquí ya tengo preparado un poco de código. Realmente es súper súper sencillo lo que voy a agregar. Es simplemente un botón que tiene una clase Square y ya se debe ver algo similar a lo que estaba mostrando en pantalla. Entonces también voy a agregar mi otro componente que va a ser mi tablero básicamente. Elimino esto de acá. Y aquí hay algo interesante, que si nos damos cuenta, a la final todo lo que estoy haciendo es agregar simplemente HTML con clases. Y por ejemplo, aquí el llamado entre componentes no es más que nada poner el nombre del componente como una etiqueta más. Entonces esto es como que de lo más simple que estamos viendo por el momento, igual vamos a ir subiendo un poquito de complejidad a medida que avancemos. Entonces espero ir normal. Pero bueno, aquí voy a crear el game como tal, un componente que se llama game, que este de aquí va a incluir el tablero y el historial como tal. Entonces voy a agregar acá esto de acá. Y bueno, aquí lo que les había mencionado en antes, que con esta directiva, aquí podemos definir lo que son las rutas. A diferencia de otros SPA que manejan un archivo separado de rutas, aquí lo podemos hacer directamente. También explicando un poquito más de esto, aquí podemos agregar tanto nuestro código HTML como nuestro código C#. También lo podemos hacer en un archivo de clase separada, pero en este caso para evitar tener muchos archivos y tampoco, porque no es una aplicación tan grande, entonces sí la podemos manejar en el mismo archivo. También lo que son las clases CSS, podemos agregar CSS específico para un componente específico. En este caso no lo vamos a hacer, simplemente vamos a tener un CSS general para toda la aplicación. Entonces, revisando aquí un poquito, tenemos básicamente son más deep, que voy a instanciar mi componente board y bueno, y a su vez el board que tiene los diferentes cuadrados y estos cuadrados que al final terminan siendo un simple botón. Aquí también tenemos un texto que va a ser el estado del juego. Aquí la idea sería ir mostrando a quién le toca, el turno de las personas y también mostrar quién ganó. Y por este lado ir mostrando el historial de movimientos. Entonces, dentro de nuestra carpeta www.root, aquí yo tengo un archivo index que es el que se va a inicializar como tal, porque lo que se va a hacer es inicializar este archivo,
Pero si nos vamos acá a nuestro program, acá también tengo definido cuál va a ser mi root component. Y aquí vemos que tengo el selector, bueno, en este caso sí, el elemento con ID app, que viene a hacer referencia a este elemento. Y quién se va a hacer cargo de como que el contenido que se va a manejar ahí, en este caso va a ser mi archivo app.razor, que lo tenemos justamente aquí. Entonces mi archivo app.razor, digamos que aquí defino en general, esta es mi estructura base que ya te viene, que aquí te viene para manejar lo que son las rutas. Igual se pueden cambiar como que temas de layouts. Quizás no vayamos a profundizar en esa parte porque igual nos tomaría mucho más tiempo, pero igual para entrar un poquito de cómo se está manejando esto de acá. Entonces voy a cerrar esto. Ya, entonces lo que voy a hacer yo primero, voy a agregar un nuevo archivo CSS. Voy a crear uno nuevo, un nuevo elemento. Voy a poner por acá CSS. Le voy a poner main. Voy a guardar. El CSS también ya lo tengo listo porque igual no sé, quizás no sé mucho, pero igual tratemos de obviar esa parte. Y como en cualquier web, aquí simplemente voy a hacer una referencia hacia ese archivo, que en este caso está en mi carpeta CSS, que sería mi archivo main CSS. Entonces ahí estaríamos, a ver, tengo creado mis componentes, tengo agregado mi componente gain que se va a inicializar en esta ruta, o sea, la ruta, digamos el root. Esto se va a inicializar y también lo que voy a hacer es del menú izquierdo, para que no me aparezcan esas tres opciones, que las podemos ver de este lado. Yo voy a eliminar estas dos enlaces. Y si nos damos cuenta, aquí tengo un elemento LI que adentro tiene un elemento naplink, que esto de aquí es propio de los elementos de Blazor como tal, que me permite hacer la navegación entre diferentes rutas, manejar las rutas. Entonces lo único que voy a cambiar acá, en vez de home, le voy a poner game y le voy a dar play a esto. Entonces ahí lo que deberíamos tener es como que nuestro tablero básico y con este texto de estado de juego y el historial de movimiento. Por el momento nada sirve. Esto digamos que casi es puro HTML y CSS. Todavía no hemos agregado ningún tipo de funcionalidad. Entonces ahora sí vamos como que viendo cómo vamos agregando estas nuevas cosas que nos están faltando. Entonces voy a cerrar esto y me quedo con mi square. Ya, aquí antes que nada, lo que yo sé es que dentro de mi cuadrado voy a tener que mostrar un símbolo. Eh, yo lo que quisiera hacer es que el cuadrado como tal, no agregar lógica, sino más bien que otro componente más grande, que el que contiene todos los cuadrados, en este caso puede ser el game o el board, que maneje esa lógica del juego. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es hacer un binding con esta propiedad, con esta decorador parameter. Básicamente estoy definiendo una propiedad de tipo entero que se va a llamar value, que alguien se la puede pasar. Esto significa que yo simplemente con el hecho de agregar este decorador a cualquier tipo de nueva propiedad, yo se la puedo enviar desde un elemento mayor. Entonces, por ejemplo, desde el board, si yo aquí presiono control espacio, me va a aparecer que yo ya le puedo enviar este nuevo valor y me dice que es de tipo int. Entonces, lo que voy a hacer es que alguien le tiene que pasar unos valores y que lo muestre dentro del cuadro, más que nada. Entonces, me voy a mi board, voy a eliminar esto porque aquí lo que tendría que hacer es ir uno a uno, por ejemplo, yéndole agregando números. Lo que voy a hacer es agregando números del 0 al 8, que vendrían a ser 9 elementos, 9 elementos. Más que nada, esto de aquí es un poquito para la lógica del juego. No va a ser tanto para la parte visual, pero sí para definir quién ganó y quién no. Entonces voy a agregar esto acá. Bien. Entonces veamos cómo nos va quedando. Lo único que tuvo que haber pasado aquí es dentro de los cuadrados. Se deben ver, en este caso, estos números que hemos pasado como parámetro a cada elemento cuadrado o square. Entonces, si vemos, lo que está pasando es que alguien, en este caso el board, le están pasando este valor como parámetro
y lo está mostrando dentro del botón. Entonces aquí tenemos todos los números del 0 al 8. Y bueno, igual no tenemos todavía la funcionalidad del clic y ahora sí vamos a agregar esta opción. Regresemos a nuestro proyecto y aquí dentro de mi Square, realmente yo puedo manejar todos los tipos de eventos que se pueden manejar normalmente con JavaScript, el onClick, el onHover, todos esos tipos de eventos que se pueden manejar, igual se los puede controlar desde acá. Entonces, uno de los eventos más fáciles, que es el onClick, lo único que yo voy a hacer es aquí agregar una función flecha para ver qué pasa si yo, por ejemplo, quiero ejecutar código C# desde aquí cuando alguien le dé clic. Entonces, lo que yo voy a imprimir, en este caso va a ser el valor, para ir viendo un poquito de cómo funciona esto acá, porque realmente yo el onClick, yo no lo quiero manejar desde acá, porque como este es un elemento bien desacoplado, yo quisiera que alguien más me lo maneje. Entonces, aquí lo que debe pasar es que cuando yo le dé clic en la consola del navegador, tenemos que ver el número más que nada. Entonces, esperemos que cargue. Abro el inspeccionador de elementos. Entonces, por ejemplo, cliqueo acá cualquiera de estos cuadros. Y bueno, yo ya sé que al menos está funcionando el onClick desde el elemento cuadrado. Y aquí, como podemos ver en la consola, se está imprimiendo sí, desde código C# en el navegador. Entonces, lo que estaba comentando es que justamente yo no quisiera esta funcionalidad manejarla aquí, porque a mí me gustaría saber el estado de todos los cuadrados para poder determinar quién ganó o si le toca a alguien nuevo o no, si el juego ya acabó. Entonces, bueno, primero voy a agregar aquí otro parámetro que básicamente me va a servir de delegado a mi función onClick, que básicamente se llama un event callback. El event callback realmente me va a servir para cualquier tipo de evento. En este caso lo voy a usar con el onClick. Y le estoy definiendo un tipo en este lado que va a ser de tipo int. Y eso quiere decir que la función de mi delegado va a recibir un tipo entero básicamente. Y lo que voy a hacer es que cuando alguien le dé clic a este botón, en vez de hacer este console writeLine, voy a hacer un onClick.invokeAsync. Esto lo que va a hacer, bueno, aquí igual lo explico un poco, que básicamente va a ser va a notificar como que el componente correspondiente, en este caso, va a lanzar esta llamada. Igual aquí nosotros tenemos que pasarle este int y como aquí ya tengo el value, lo que voy a hacer es pasarle este valor. Entonces, si yo ejecuto esto y le doy clic, ahorita no va a pasar nada porque primero ya quité o sea, no se va a caer tampoco, pero no va a pasar nada porque no estoy imprimiendo nada y simplemente estoy haciendo un delegado a alguien más que controle el clic como tal. Entonces, yo lo que voy a hacer es desde el board a controlar este clic. Entonces, si yo doy control espacio de nuevo, aquí me aparece este event callback que yo creé y me dice que está recibiendo un tipo que va a ser de int32. Al final es un entero. Entonces yo aquí puedo definir, digamos, un handle click de nuevo. Y acá tener una función que me ayude a hacer esto acá. Entonces voy a agregar esa función. Y, y listo. Bueno, aquí también ya tengo preparado esto mismo. Lo único que tengo que hacer es repetir este onClick en cada elemento componente para poder saber y determinar que este elemento board va a controlar todos los eventos de los cuadrados. Entonces, lo único que se va a hacer es agregar eso de ahí. Sería handleboard. Perdón. No, déjame agregarlo entonces. Bueno, pero aquí la idea es que yo ya lo pueda desde este lado. Yo ya pueda como que manejar el evento on click y aquí digamos que se me va a hacer un poco más sencillo saber el estado de todos mis componentes hijos. Entonces, desde este lado voy a hacer el mismo, como un console log. Solo para que igual se vea la diferencia, le voy a poner board y el numerito. Entonces,
Igual, aquí voy a abrir el inspeccionador de elementos. Y nada, igual aquí me aparece que ahora estoy controlando el evento del click desde el board. Ya no lo estoy haciendo desde el mismo componente hijo. Entonces, ya una vez que tenemos hecho esto, aquí lo que podemos hacer, déjame ver esto. Ya, aquí estaba. Ya, listo. Ya, lo que vamos a hacer ahora es para manejar como que el estado de mi juego como tal. Yo voy a crear una clase C Sharp, que simplemente me va a controlar un arreglo para manejar el historial de los movimientos, y ese arreglo va a tener, digamos, otro arreglo como un snapshot del movimiento que se hizo. Eso quiere decir que voy a tener como una lista y los elementos de la lista es un arreglo de strings básicamente. Entonces lo que voy a hacer es agregar una carpeta. Le voy a poner state provider. Y a esto de aquí le voy a poner game state. Una clase simple, game state. La voy a crear. Y aquí voy a agregar dos cosas primero. Entonces en mi game state voy a agregar en este caso la lista que va a ser como mi historial. Y aquí está mi lista de string. Y perdón, una lista que adentro tiene un arreglo de strings, de tipo string. Bueno, este arreglo básicamente me va a manejar como el estado actual de cada movimiento que se vaya haciendo. Voy a tener un booleano que simplemente me va a decir si X, digamos la figura X, si es el siguiente, sí o no. Y aquí voy a crear un simple constructor. Voy a instanciar estas dos propiedades. Y digamos xNext le voy a poner true, porque quiero que inicie en X, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, lo que yo sí voy a hacer es, como necesito un estado inicial en el que el juego esté limpio, por así decirlo, voy a agregar como que un arreglo de string vacío a mi primer elemento de la lista history. Entonces digamos que de mi historia siempre por el momento voy a tener un arreglo vacío que va a representar este texto que dice acá, bueno, este botón que dice Go to Game Start, que lo que va a hacer es limpiarme el tablero. Entonces, para yo poder usar este GameState en la aplicación como tal, yo voy a tener que hacerlo a través de inyección de dependencia. Pero para hacer la inyección de dependencia, yo necesito registrarlo en algún lado de mi aplicación. Eso se hace dentro del program, donde se definen como que todas las dependencias de mi aplicación. Y voy a agregar en este caso un servicio singleton de mi GameState. Aquí lo que tengo que hacer es hacer el respectivo import. Bueno, básicamente este GameState es la clase que acabé de crear, que me va a manejar simplemente como que mi estado general del juego y manejar los turnos. Entonces, una vez que tengo hecho esto de acá, yo me voy a mi componente base, digamos que es mi square. Voy aquí a hacer la inyección de dependencia. La inyección de dependencia se hace con el atributo inject. Entonces lo voy a agregar. Bueno, lo voy a escribir. Voy a poner GameState. Le voy a poner, por ejemplo, GameState. Aquí igual debe salirme un error, porque aunque yo lo haya definido en este lado como singleton dentro de la aplicación, pero en la vista como tal no lo puedo usar hasta que yo le haga un import como tal. Ese import tengo que hacerlo en este archivo subir un import. Entonces lo que voy a hacer es para poder yo usar esta clase, voy a copiarme el namespace de la clase GameState y la voy a agregar a los imports. Entonces voy a hacerlo con using, agrego y yo ya debería poder usar este GameState dentro de mi square. Entonces aquí lo que voy a hacer es quitar este value porque realmente no me dice nada, simplemente me está mostrando unos números. Y voy aquí a agregar un poquito digamos, de
código que lo que hace esto es básicamente manejarme de mi historial que yo tengo creado en mi game state, cuál fue el último valor en esa posición. Por eso es que lo puse del 0 al 8. Bueno, quizás, digamos que es un poco de lógica del juego, que quizás no interesa tanto, pero esto me va a permitir para mostrar si está en X o 0, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí me marca un error porque la variable le puse GameState. Lo único que voy a hacer es ponerle GameStateProvider. Y ahí debería estar. Entonces, para poder hacer como que el manejo del cambio de una figura a otra, voy a tenerme que irme al board y también hacer la inyección de dependencia del GameState. Me voy a copiar esto. Voy a poner por acá. Y aquí lo que voy a hacer es dos cosas. Tengo que agregar bueno, como lo vimos en Elemento Square, voy a agregar otro event callback. ¿Por qué? Porque yo quiero que el historial como tal no lo va a manejar el board, sino que lo va a manejar el game, mi componente game. Él va a manejar el historial. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente hacer una delegación. Y de nuevo, como aquí yo tengo bueno, este evento que ya está delegado dentro del Square, lo que voy a hacer es llamar a mi variable handleBoardClick y le voy a hacer un invoke async. Y le paso igual el valor i, porque le estoy diciendo que le voy a pasar un int. Veamos más. Sí, creo que sí. Ay, sorry. Ya, ya, entonces aquí ya tendría que irme ¿ves? Aquí está. Me faltó la wait. Porque igual si no le ponía la wait, lo que iba a pasar es como esto aquí corría asíncronamente, no iba a haber como que no iba a esperar que termine esa funcionalidad y no se iba a ver nada. Entonces, ahorita sí me voy al game. Voy a agregar aquí en el game, dentro del board, cuando yo le haga control espacio, me va a aparecer el handle board click, que es mi nuevo parámetro que yo puedo agregar. Entonces, de nuevo, le voy a poner handle click. Realmente este nombre puede ser cualquiera. Aquí me debe marcar un error porque yo no tengo una función que se llama así. Y la voy a agregar. Digamos que esto de aquí ya es un poquito de lógica de cómo se va a manejar el tema de cada vez que alguien dé clic en los cuadrados, significa que tiene que hacer dos cosas: mostrarlo en el componente y también agregarlo a la lista de mi historial para yo poder hacer el retroceso o, por ejemplo, inicializar desde cero. Entonces acá también me sale un error de nuevo, tengo que hacer la inyección de dependencia de mi GameState. Entonces ahí con mi GameState, ahí deberíamos estar listos como que al menos controlar como que los clics en el board. Entonces vamos a inspeccionar, veamos si pasó algo. Aquí, por ejemplo, como habíamos dejado este código del console write por detrás, digamos que por eso le pusimos del 0 al 8, es más que nada para ubicar en qué posición le dio clic. Y esto, bueno, si está conectado con algo de lógica para poder sea mucho más fácil determinar quién ganó. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a seguir dando clic y bueno, aquí tampoco hay lógica de nada, puedo seguir dando clic infinitas veces. Entonces, nos falta agregar eso ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es ir agregando acá el turno a quién le toca y, por ejemplo, si alguien ganó o no. Entonces, para hacer esa parte, el algoritmo como tal, digamos que me va a determinar si ganó alguien o no, lo voy a hacer dentro de un servicio. Me voy a crear otra carpeta, le voy a poner service. Y este archivo, bueno, esta clase le voy a poner game service. Game service. Entonces, por acá yo tengo una función también
que me va a determinar quién ganó, básicamente. Dado el estado del juego actual, me va a determinar quién ganó. Entonces, por ejemplo, agrego eso está. Callback, create. Aquí estoy ya. Esta es mi función calculate winner, que lo que hace, bueno, básicamente recibir el estado actual del juego y él va a determinar quién ganó. Entonces, solo para que igual se entienda un poquito, esto aquí son todas las posibilidades eh, de que si tienen símbolos en esas ubicaciones específicas, ya ganó, por ejemplo. Entonces es una forma fácil de determinar quién ganó o si todavía nadie ha ganado. Y lo único que me va a retornar esto es un string que me va a decir X o 0. Uno de los dos ganó. Y caso contrario, me regresa vacío, significa que todavía nadie ha ganado. Ya, ahora que tenemos nuestro game service, lo que vamos a hacer de nuevo es igual, agregarlo acá como singleton para poderlo usar en la aplicación. Entonces le voy a poner game service. Igual voy a hacer el import respectivo de la librería. Entonces, a ver, game service. Me voy a copiar este namespace para yo también poderlo usar en las vistas. De nuevo, tengo que venirme a mi archivo imports, agregarlo acá. Voy a agregar ese namespace para poder usar en este caso mi game service. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto también. Entonces veamos ahora aquí, en esta parte, en el game state. Sí, acá. Entonces aquí lo que yo ya puedo hacer es en este caso determinar, por ejemplo, si alguien ganó o no. Entonces voy a agregar este código que me va a decir quién es si hubo un ganador o no. Entonces aquí voy a usar mi game service, que bueno, eso está acá. Que bueno, como vimos, simplemente recibe un arreglo de strings y me va a decir quién ganó, qué símbolo ganó. Y aquí voy a tener el símbolo, voy a ver si alguien ganó, si no significa que es el turno de alguien más. Aquí, bueno, primero corrijamos esto acá. Aquí me sale esto porque, bueno, no he hecho la inyección respectiva. Entonces voy a copiar esto, lo voy a pegar y le voy a poner game service. Game service y nombre le voy a poner game service. Entonces, bueno, se debe ir este error. Y ahora acá, bueno, aquí tenía preparado bueno, aquí está lo que quiero hacer es buscar una variable que se llama status, que simplemente no existe. Entonces yo lo voy a crear. Le voy a hacer de tipo string, le voy a poner status. Esto aquí me va a servir para mostrar, por ejemplo, el nombre o el turno de a quién le toca o quién ganó. Entonces, por ejemplo, si alguien ganó, lo que se va a mostrar es texto winner y el símbolo X o 0. Y por otro lado, si nadie ganó, significa que debe mostrar a quién le toca. Aquí simplemente estoy llamando una función setStatusMessage que la voy a agregar y lo que va a hacer es simplemente decir quién es el next player. Entonces, si recuerdan un poquito, en nuestro GameStateProvider teníamos si, digamos, X es el siguiente. Si es sí, muestra la X, si no, muestra el 0, digamos, o el círculo, me parece. Entonces, para tener un mensaje inicializado, ya, yo lo quiero mostrar aquí en esta sección que se llama status. Lo voy a agregar igual como con arroba, voy a llamar a mi variable status. Entonces, dependiendo según el estado, o si alguna de estas funciones lo modifica, ese texto se va a actualizar acá. Aquí también hay otra cosa importante, que yo no estoy inicializando el status, entonces eso quiere decir que al inicio va a aparecer vacío. Dentro del ciclo de vida de un componente hay una función que es la de inicialización. Entonces ahí voy a hacer una pequeña inicialización de esta variable status para que tenga un mensaje. Entonces voy a llamar al initialized y lo único que va a hacer es llamar a mi función setStatusMessage, que bueno, va a decir quién es el next player. Y por último, tengo que agregar,
creo que ya estamos, ¿sí? Sí, sí, ya estamos. Vuelvo a poner la consola. Por ejemplo, acá ya tenemos Next Player, dice X, ahí me cambió, luego 0, X, y bueno, entonces, no sé, digamos que voy a ganar. Ya, ahí me dice winner, o sea, ahí hasta ahí gané. Pero igual sigue habiendo un problema. ¿Por qué? Porque si yo sigo dando clic, igual esto de aquí me sigue, o sea, me sigue jugando básicamente. Esto acá está pasando porque en mi board, aunque yo hago la delegación a esta función o al componente que la quiera controlar, yo dentro del board no estoy como que controlando también si ganó o no. Entonces lo único que voy a hacer es agregar aquí, si alguien ganó dentro, pero del lado del board. Entonces voy a usar de nuevo mi GameStateProvider, voy a usar mi GameService con mi función CalculateWinner, y bueno, si ya alguien ganó, que simplemente así le des clic, que no se llame esta función, o sea, que me saque de esta función, que no le deje hacer clic. Entonces, bueno, resolver este problema es hacer el inject de nuevo. Entonces, voy a inyectar mi game service. Le voy a poner igualmente game service. Entonces ahí debería solucionarse. ¿Sí? Entonces veamos ahora cómo estamos. Igual voy a ver acá en el navegador. Bueno, tenemos lo mismo de antes, el Next Player X, 0, X, 0, X, 0, winner. Le voy a dar clic y ahí sí ya no me... Ya lo que está haciendo en esa función del board es como ya hay un ganador, simplemente no hace el llamado a la otra función delegada. Y aquí, ¿qué nos estaría faltando? Lo último, bueno, sería agregar este historial de movimientos, que realmente son 2 pasos más. Entonces, agreguémoslo para poder hacer como que el retroceso, si es que manejar este tema del historial. Entonces, lo único bueno, como en nuestro game state, desde un inicio lo manejamos con un historial, es mucho más fácil, a diferencia de que si no se maneja con historial. Pero bueno, digamos que era para ponerle un poquito de complejidad manejar este tema del historial, porque también se lo puede hacer simplemente como que si fuese un solo juego y lo reinicias. Sería básicamente manejar un solo arreglo. Entonces, lo que voy a hacer es dentro del game, aquí donde dice historial de movimientos, bueno, voy a borrar esto. Voy a agregar por acá, tengo ya un código preparado. Lo único que hace es llamar al state provider, tomar cuántos elementos hay en el history y los itero. Entonces lo que va a hacer es agregar un botón, y bueno, aquí sí hay un pequeño para que vean como que qué cosas también se pueden hacer. Puedo incluso como que agregar texto dentro de función como que de código C#, y si se dan cuenta todo esto de aquí está dentro del HTML. Entonces se pueden hacer como que cosas así también de fusionar aquí como que el código, pero la idea es igual tratar de hacer separación de cosas. Eh, Quizás aquí lamentablemente por lo que quería que también la charla sea rápida, todo este código que vemos acá de C#, igual esto se puede llevar a otro archivo, cosa que cuando son equipos más grandes, o incluso proyectos más grandes, tener aquí como que mucho código de lógica es casi imposible de mantener, pero igual, como les decía que este es un proyecto, digamos, algo pequeño, digamos que es controlable. Y bueno, entonces, bueno, les iba a explicar esta parte. Aquí tengo mi botón que maneja un evento on click que va a llamar una función que todavía no la tengo creada. Y lo único que va a hacer esta función, jump to, yo quisiera que regrese a alguna parte específica del juego. Eso quiere decir que, por ejemplo, mientras vaya jugando, se van a ir agregando estos botones. Y, por ejemplo, si quiero regresar al movimiento 1, le doy clic, que me regrese al movimiento 1. Esa es la idea. Entonces voy a agregar esta función jump2, que vendría a ser ya, sí, lo último. Entonces así mismo yo voy a usar mi state provider para sacarme todo el historial. Y esto acá, digamos que es casi como hacer un slice en JavaScript.
Entonces ahorita sí le voy a dar un, digamos, play. Veamos la última prueba. Ahorita debería estar como que igualito a lo que vimos en las diapositivas. Igual voy a abrir acá la consola, no sé si me bote algún error. Entonces, Next Player, no sé, voy por acá, por acá. Ya, y le doy clic. Vemos que igual en la consola se sigue llamando, pero como tal en el juego, en la lógica que agregamos en el board, no me lo permite. O sea, simplemente no va a permitir, en este caso, seguir como que jugando. Y lo otro era poder regresar acá o reiniciar el juego. Entonces ahí puedo seguir como que manejando el juego y bueno, esto de aquí sería todo. Digamos que vimos digamos, sí, varias cosas, quizás un poquito rápidas, eh, pero la idea era como que también ver qué cosas, cómo más o menos se comunican los componentes, cómo por ahí manejar, cómo enviar o manejar los eventos, no desde el componente hijo, sino desde un padre, o incluso este tema de los servicios, por ejemplo, de agregar lógica como tal, que toda la lógica de calcular el ganador está totalmente separada de los componentes. Entonces, hay estructuras ya creadas para proyectos más grandes. Realmente esto es algo, como les comentaba, algo pequeño, pero igual, digamos, ha servido para dar esta pequeña introducción como que a Blazor. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Y bueno, aquí también les comparto un poquito de los recursos que yo usé. La documentación oficial de Microsoft, esta página que me ha servido full, Blazor University. En Blazor Train es, digamos, de una empresa que se llama DevExpress. Ellos te explican así desde lo más básico de Blazor, te explican cosas del server side que no funcionan en client side o incluso como que cosas mucho más avanzadas de lo que vimos hoy. Y por ahí también me vi una charla de Pluralsight, igual aquí dejo el link. Y bueno, aquí mi correo, si es que alguien me quiere escribir o me encuentra en GitHub, ahí está como Casanta CR. Y bueno, listo. Por mi lado sería, eso es todo. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiera preguntar algo o alguna duda por ahí. Un saludo a Marco. Ahorita lo veo. Hola. Hola, pues a mí me ha parecido una excelente presentación. Creo que a los demás también, porque tampoco veo ninguna pregunta. Agradecerte también tu participación en esta conferencia, en este breve espacio de tiempo has podido aclarar ciertos temas y tu material es muy didáctico. Para mí me quedó claro. Sí, Sí, o sea, igual más que nada era para dar como que de ahí explicar de todo un poco. La verdad es que, bueno, igual como cualquier otro framework nuevo, igual hay muchísimas cosas por detrás que simplemente, al menos que entres muy al detalle, eh, puedes como que tomarte casi horas quizás viendo eso. Pero igual la idea era básicamente ver como que algo general y hacer algo como que, digamos, no tan básico y chévere. Ah, por cierto, igual dentro del proyecto de GitHub está el link del juego como tal, porque igual está publicado. Entonces no sé si alguien quiere jugar. Igual se pueden hacer cosas chéveres, no sé. Igual ahí lo compartí en YouTube. Bueno, lo comparto por acá, creo, mejor. Si alguien lo puede compartir. Y sí, se puede hacer como que, no sé, que sea online o que te maneje las puntuaciones, cosas más avanzadas. listo, Kevin, muchas gracias. Sí, ha estado muy, muy interesante el taller, como explicaste, y varias cositas ahí pequeñas con las que hiciste bueno, prácticamente todo el juego ahí, toda la lógica del juego. Eh, Creo que a todos nos pareció muy interesante. Interesante.
Gracias por Déjame compartir tus ver. conocimientos con todos nosotros. Sí. Sí, también gracias bueno, a los que hicieron más que nada el evento, Global Azure, y a todos los que patrocinan también por ya pues este espacio, y también más que nada apoyar a la comunidad, y bueno, sí me gustaría como que seguir participando ahí. Igual ahí me gustaría luego escribirle a Daniel, preguntarle algunas cositas, y bueno, gracias. Listo, Kevin, muchas gracias. Nosotros también muy agradecidos de que hayas tenido el tiempo de participar aquí. Igual en un futuro te estaremos invitando a nuevos eventos que organicemos de las diferentes comunidades. No sé, igual si es que nos dejas de pronto tus redes sociales, un contacto para poder nosotros comunicarnos también. Digamos que yo uso, a ver, voy a compartirlo, por aquí lo comparto, Sí, sí, aquí mismo puedes compartir ya el listo, WhatsApp. Estaría ya bien. listo, ya listo, ya sé. Listo, Kevin. Entonces, muchas gracias nuevamente por tu participación y igual en futuros eventos estaremos pendientes igual de invitarte y de que sigas compartiendo tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao.